Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros seguidores a este programa denominado Play Holistic de la Sociedad Chilena de Reiki junto a Centro Budaki y a Nutrigesi. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Un honor tener aquí a Rodrigo Taibo, escritor, maestro también, y para todo aquel que no lo conozca, esta es la oportunidad que tiene de conocerlo. Es una persona súper importante, ha estado en varios programas de televisión, hablándonos sobre el desarrollo de la conciencia. Rodrigo, muy buenas tardes, buenos días a todos los que nos ven. Bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, por tu invitación y por tu introducción a tu programa. Feliz de estar aquí participando y a lo que ustedes necesiten, ¿no es cierto? Cualquier pregunta, estamos aquí para servir, como siempre. Sí. Vamos a invitar a nuestros seguidores a que vamos a ir a ver ahora en este momento tu presentación para que te conozcan un poquito más de tu biografía. Muy bien. Eh, Rodrigo, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, de que tú como terapeuta, cuéntanos qué tipo de terapias son las que realizas habitualmente. Bueno, vengo desde el año 2005 desarrollando este modelo, ¿no es cierto? Esta lámina que se llama Manual Básico del Traje Humano. Y este modelo, que hoy en día es un libro ya, como tú sabes, vendría siendo como el marco teórico de lo que son mis terapias, ¿no es cierto? Como que se sustentan en lo que es el manual básico del traje humano. Y este manual, o esta lámina, o este mapa conceptual, tiene muchos ingredientes, podríamos decir, ¿no es cierto? Tiene mucho de lo que es el mundo rúnico, por supuesto, lo que es el Reiki, la práctica del Reiki, la filosofía del Reiki. El año 97 me inicié en Reiki, y el año 2005 empecé haciendo terapias. Poquito a poco fui integrando, ¿no es cierto?, las distintas disciplinas que me ha tocado experimentar a lo largo de todos estos años. Por una parte soy profesor de karate, también hay mucho ahí del camino del guerrero, de la disciplina oriental, del Japón, ¿no es cierto? Hay mucho también del mundo de la hipnosis, que también estuve practicándola durante harto tiempo como terapia. Hay mucho del mundo rúnico, también trabajo con runas. Soy un simpatizante del budismo, de hecho tuve la suerte de estar en la India, en un monasterio budista ahí con el Dalai Lama. También tiene algo del mundo maya, como estábamos comentando antes de comenzar el programa, ¿no es cierto? Entonces lo que me tocó a mí es integrar estas distintas filosofías, ¿no es cierto? Estas distintas corrientes, estas culturas solares, ¿no es cierto? Como los mayas, como los toltecas, y todas esas corrientes o todas esas culturas logré integrarlas en este manual básico del traje humano, que vendría siendo como el marco teórico de las terapias que realizo. Muy bien. El manual básico del traje humano, como el que tenemos acá, Ahí para que lo está, sí. puedan encontrar en varias librerías a lo largo del país. De este libro me gustaría hacerte algunas preguntas, Rodrigo, como por ejemplo, ¿a qué te refieres tú con el desarrollo de la conciencia humana? Claro, nosotros a medida que vamos experimentando, ¿no es cierto?, acá en este paso por la Tierra, vamos teniendo distintas experiencias y cuando nosotros experimentamos, de alguna forma, es cuando nosotros logramos entender, logramos el entendimiento, ¿no es cierto? Una vez que vivimos ese entendimiento, lo transformamos en sabiduría, y cuando vivimos de forma sabia decimos que estamos desarrollando un grado de conciencia. Entonces, lo que recalco en mis terapias es que muchas veces nosotros vivimos bajo estructuras mentales, y algunas de ellas son estructuras mentales limitantes, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo, yo no valgo nada, yo no soy nadie. Ahí, por ejemplo, tendríamos una estructura mental limitante con respecto a lo que es el autoestima. Cuando tú logras ver esa estructura mental, cuando tú logras trabajarla y entenderla, entonces tú cambias esa estructura mental limitante, la cambias por un grado de conciencia, al punto de entender por qué valemos, cuánto valemos y cuáles son nuestros potenciales. Y cuando uno logra entender cuáles son nuestros potenciales y dónde
está nuestra autoestima, entonces uno gana un grado de eso, entonces uno empieza a vivir y a desarrollar una autoestima sana. A eso me refiero con desarrollar grados de conciencia. Es la idea de estar cada vez más conscientes, más aquí, en el aquí y ahora, más presente con todos nuestros potenciales. Ahí estamos hablando de grados de conciencia, de estar al 100 en el aquí y ahora. Muy bien. ¿Y a qué te refieres con el traje humano para que la gente comience a interiorizar referente a este tema y que también, nuevamente, lo encontramos en tu libro, que nos hablas de cada uno de, por ejemplo, del sistema energético que nos rodea como seres humanos? Si nos puedes contar un poquito relacionado con eso. Claro, lo que pasa es que uno se cree muy sólido, ¿no? Uno se cree que por el hecho de estar hecho de materia, ¿no es cierto?, somos distintos a lo que es la energía. Pero cuando uno empieza a indagar, ¿no es cierto?, cuál es nuestra verdadera naturaleza, de qué estamos hechos, inevitablemente vamos a llegar al mundo de los átomos. Y cuando descubrimos que los átomos son un 99.9% vacíos, y más aún que las partículas que componen los átomos, como el protón, el neutrón y el electrón, aparecen y desaparecen, entonces uno empieza a ver la realidad desde otro ángulo y uno se empieza a dar cuenta de que uno parece que no somos tan materia, no somos tan sólidos, sino que incluso las partículas que nos componen aparecen y desaparecen y que la mayoría de nuestra composición es vacío. Entonces por ahí venía un poquito el concepto para jugar con esto del traje humano, ¿cierto? Que más que la parte sólida, la parte materia, hay una esencia que es la que resaltamos en el libro, ¿no es cierto? Que hablamos de que somos seres de luz. Entonces estamos como en un traje humano, pero en esencia podríamos decir que somos seres de luz. Como que por ahí va un poco el concepto y el nombre del libro, ¿no? Y de esta lámina. Muy bien. Dentro también de tu libro encontramos que, si bien estás tú mencionando que hay una lámina donde se va desarrollando poco a poco relacionado con este traje humano que nos envuelve a nivel energético, tú nos hablas muy bien de los 7 chakras principales, ¿sí? Y de algunos puntos específicos que tienen en el cuerpo. ¿Qué nos puedes decir sobre los chakras principales a grandes rasgos? Y como te había dicho anteriormente, si nos puedes dar el ejemplo del amor que aparece muy destacado en tu libro y que es muy es una forma y una expresión que como ejemplo se puede utilizar diariamente para que la gente lo pueda entender. Claro. Bueno, en nuestro sistema energético, ¿no es cierto?, que estamos compuestos por átomos, como ya dijimos, tenemos muchos chakras, tenemos muchos centros energéticos. Y como tú dices, Nicolás, 7 son los principales y los que de alguna forma tienen ciertos grados de conciencia, precisamente, que nos ayudan a entender nuestro diario funcionar, cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nos relacionamos con otros, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante porque la gente ve los chakras como algo muy esotérico o como algo muy místico, ¿no es cierto? Pero cuando lo vemos en el libro nos damos cuenta de que tiene que ver también, por ejemplo, con nuestro sistema endocrino, con nuestras glándulas endocrinas. Y estos 7 chakras de alguna forma también están asociados a nuestras 7 glándulas endocrinas que también van manejando el funcionamiento de nuestro cuerpo. También nos damos cuenta que están relacionados con órganos. Entonces, entender lo que son los chakras y los grados de conciencia que manejan cada uno nos ayudan a entendernos mejor cómo funcionamos a nivel endocrino, a nivel de órganos, y es así como uno va entendiendo cómo funciona mejor este sistema. Y así vamos logrando entender dónde está el equilibrio o dónde podría estar la armonía. Cada uno también en el libro ahí está explicado, ¿no es cierto?, que se puede trabajar a través de colores, a través de notas musicales. Nosotros sabemos que el sonido es vibración y eso también nos ayuda de alguna forma a trabajarlos y a armonizarlos. Y con respecto al ejemplo que tú te refieres, tiene que ver con nuestro cuarto chakra, aquí, ¿no es cierto?, en nuestro pecho, que es el más grande, ¿no es cierto?, de los 7 chakras, que nos ayuda a equilibrar los 3 superiores con los 3 inferiores. Y este cuarto chakra en particular tiene este grado de conciencia, como decíamos, que tiene que ver con nuestra capacidad de amar, ¿cierto? Y nuestra capacidad de amar tiene una dualidad ahí, ¿no es cierto? En el libro aparece amor
Por una parte, cuando este chakra está abierto, nosotros estamos manifestando amor, y cuando este chakra está cerrado o tiene algún bloqueo, nosotros estamos manifestando miedo, ¿cierto? Que serían como las dos emociones básicas de donde se desprenden todas las demás. Y bueno, en terapia también me toca mucho preguntar qué es amar para ti, ¿no es cierto? Y mucha gente me contesta y confunde el querer con el amar, o el amar con el enamoramiento. Y hay ciertas confusiones, ¿no es cierto?, que cuando uno las lleva a la vida práctica empiezan a obtener otros resultados de lo que uno anda buscando. Pero si lo quería tanto, bueno, el querer tiene que ver más con el ego, y probablemente por eso alguna relación no va a funcionar tan bien si es que está plantada desde el querer. Por eso hablamos de amar. Y en el libro está esta definición universal de amar que dice así: amar es dar lo mejor de mí a todos. Y como ejemplo, para aterrizarlo y llevarlo a la práctica, como tú dices, siempre coloco el ejemplo de los árboles, ¿no es cierto? Un árbol, por ejemplo, da lo mejor de sí a todos. Un árbol recibe contaminación, recibe dióxido de carbono. Sin embargo, ese es el alimento para el árbol. El árbol lo toma, lo transforma, se alimenta y para afuera da oxígeno, limpiecito. Entonces hay un proceso de transformación desde lo que es el dióxido de carbono a lo que él entrega, que es el oxígeno. Dar lo mejor de mí a todos. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de amar, tenemos la capacidad de tomar, por ejemplo, lo que son nuestros miedos o nuestras experiencias marcadas con sufrimiento, trabajarlas, entenderlas, transformarlas y para afuera darlas como amor. Amar, dar lo mejor de mí a todos. Muy bien, muchas ¿Sí? gracias ¿Se debe por entender? esa... Sí, ¿Se se va a debe entender? entender, por supuestamente. Y para quien no lo entienda, lo puede encontrar Excelente. obviamente en tu libro que que está en las librerías, y luego lo vamos a publicar acá para que la gente pueda acceder bien a él. ¿Ya? Es un libro muy Fantástico. fácil de entender, y es que llega a todas las personas que realmente están buscando algunos tipos de ejemplos y de una forma de entendimiento más útil relacionado con este traje humano, o esta energía, cómo se desarrolla el cuerpo humano en sí. También dentro de tu libro tú nos Exactamente. hablas de los tonos lunares de los Solkin, relacionado, por ejemplo, del hombro derecho, que tiene que ver con la rabia, y el hombro izquierdo, que tiene que ver con la armonía del ser humano. Si nos puedes explicar un poquito a qué se refiere más que nada eso dentro del traje humano. Claro, por supuesto. Como comentábamos al comienzo, dentro de este libro y dentro del manual básico del traje humano, hay mucha sabiduría del mundo maya. Y los mayas tenían muchos calendarios, sin embargo había uno que era el sagrado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el Tzolk'in. Y el Tzolk'in es muy particular, es muy matemático, muy científico, y de desarrollo apasionante con el cuerpo. Entonces, este calendario es un calendario de 13 lunas. Así como nosotros tenemos 12 meses, ellos tenían 13 lunas o 13 meses. Y como llevaban el conteo de los días, que Tzolk'in significa el conteo de los días, ellos utilizaban las 13 articulaciones mayores del cuerpo: par de tobillos, par de rodillas, par de caderas, par de muñecas, de codos, de hombros y el cuello, que es la única que no se repite. Entonces ellos iban llevando el conteo con los 20 dedos y con las 13 articulaciones mayores. Y en el manual básico del traje humano hago mención sobre las articulaciones superiores. Y si uno se da cuenta, aquí en este quinto chakra, nuestro cuerpo tiene una bifurcación, ¿no es cierto? A la altura del quinto chakra nacen lo que son nuestras extremidades superiores. En este quinto chakra, nosotros tenemos la capacidad de co-crear, ¿no es cierto? Nosotros emitimos sonido, emitimos una frecuencia y tenemos la capacidad de co-crear, de utilizar este sonido para manifestar realidad y para utilizar un lenguaje en presente y en positivo. Cuando utilizamos un lenguaje en presente y en positivo, decimos que estamos co-creando. Y después de mucho co-crear, aflora este tono de aquí en el mundo maya, que es una interpretación, ¿no es cierto? Este es el tono galáctico dentro del mundo maya. Sin embargo, en el manual básico del traje humano está expresado como armonía, después de entenderlo y masticarlo. Entonces, después de mucho estar co-creando, de estar expresándose en presente y en positivo, uno de alguna forma entra en lo que es la armonía. Al contrario,
cuando uno usa un lenguaje de baja vibración, en pasado, en futuro, negativo, nosotros empezamos a utilizar un lenguaje que es repetitivo. Y después de utilizar un lenguaje de baja vibración y repetitivo durante mucho tiempo, aflora, ¿no es cierto?, lo que es la rabia, que es la interpretación de este hombro en el manual básico del traje humano. Muy bien, muchas gracias. Antes de continuar con más preguntas, vamos a ir a un pequeño corte donde hay una información de nuestros auspiciadores para que las vean nuestros seguidores. Vamos y volvemos contigo inmediatamente, Rodrigo. Vamos. Continuamos con nuestro programa Play Holistic, con nuestro invitado especial, autor, maestro, Rodrigo Taibo, como dije anteriormente, autor del libro Manual del Traje Humano, que no puede faltar en tu biblioteca a nivel energético. Rodrigo, cuéntanos un poquito, ¿por qué motivo crees tú que la gente llega a tus terapias, a tus sesiones? ¿Cómo puede una persona llegar o acceder a ellas para estar contigo y que tú lo puedas atender? Bueno, hay distintos motivos por los cuales la gente llega a mi consulta, ¿no es cierto? Sin embargo, si uno va a la base, tiene que ver con lo que es el sufrimiento. De alguna forma, cualquier persona que está manifestando sufrimiento o que no está cómodo en su diario vivir, termina buscando ayuda tarde o temprano. Hay sufrimiento que se mantiene durante mucho tiempo y ya llega a ser una enfermedad, ¿no es cierto? Mucha gente que está manifestando alguna enfermedad, algún dolor físico, de que nuestro cuerpo, nuestro sistema energético, al igual que un automóvil, ¿no es cierto?, que le falta benzina y empieza a prender una luz, nuestro cuerpo físico, cuando está sufriendo o cuando está desequilibrado, empieza a manifestar dolor o enfermedad en alguna parte. Entonces, hay mucha gente que llega por algún tipo de enfermedad a lo que son mis sesiones, por algún tipo de sufrimiento a nivel emocional, ¿no es cierto? Hay gente que sufre de pérdidas, por ejemplo. La tristeza los embarga durante muchos años y no saben cómo salir de ahí. Hay gente que no logra trabajar sus emociones, sino que logra negarlas, aprende a bloquearlas y tiene una desinteligencia emocional que tarde o temprano los lleva a algunos a utilizar lo que son los fármacos. Hay gente que pasa por terapia psicológica también, ¿no es cierto? Y no encuentra las respuestas que son a nivel más profundo, a nivel más holístico, como dices tú, ¿no es cierto? Y el trabajar a nivel energético, pues ayuda mucho a resolver cosas que a otros niveles no se ven. Entonces hay muchas causas por las cuales la gente llega a mis consultas, pero como te decía, la base siempre tiene que ver con el sufrimiento. Y por otro camino también, bueno, hay mucha gente que está en caminos espirituales, está en caminos de autoconocimiento, hay gente que ya está avanzada, ¿no es cierto?, en su mundo interior, en desarrollar su mundo interior y quieren ir un poquito más allá. Y también ese tipo de personas, esos buscadores, esos locos, ¿no es cierto?, los que siguen el camino del loco o los que andan buscando desarrollar sus potenciales de su ser superior, también llegan a mis sesiones y siempre les digo, bueno, esto es como Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Qué tan profundo es lo que quieren llegar. Entonces hay gente que está durante mucho tiempo en sesiones que podrían incluso compararse como lo que es el psicoanálisis, ¿no? Un poquito. Hay gente que llevo trabajando durante meses, hay gente que me ve una vez al mes, hay distintos casos y todos siempre son muy bienvenidos. Para trabajar, ¿no es cierto?, en lo que son las sesiones. Eso es lo importante, que la gente tiene que buscar siempre ayuda, ya sea a nivel
de la medicina tradicional o bien de la medicina complementaria, como el trabajo que realizamos los terapeutas, ¿cierto? Claro, Cuéntame, cualquiera que ande buscando un espejo, aquí estamos para servirle. exactamente, cuéntame, ¿qué marca la diferencia entre tus sesiones y otras terapias, por ejemplo? ¿Qué puede encontrar la persona contigo? Sí, lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Que hay mucha gente que se especializa en una sola terapia, en un solo tema. Por ejemplo, hay gente que se dedica mucho a lo que son las flores de Bach, por ejemplo. O hay gente que se dedica únicamente a lo que es el enagrama. Y como que tienen ese enfoque, ¿no? Y de mi maestro de karate, ¿no es cierto? Cuando en la época que practicaba y hacía clases, él nos enseñó a mirar, ¿no es cierto?, los otros estilos de artes marciales, el taekwondo, el hapkido, ¿no es cierto? Y de alguna forma nosotros íbamos sacando lo mejor de las otras artes marciales y las integrábamos en nuestro karate. Y él nos decía, esto es karate, ¿no es cierto? Y ser capaz de integrar distintas visiones, distintos estilos e integrarlo a la práctica. Y me parece que mis terapias, al igual que el manual básico del traje humano, tiene un poco de eso, ¿no? Que integra lo mejor de muchas corrientes, como te decía al principio. Hay mucho del budismo, del mundo maya, de las runas, de la hipnosis. Entonces, sacar lo mejor de cada corriente o sacar lo mejor de cada terapia o de cada herramienta, me parece que es una de las fortalezas que se encuentran en mis sesiones. Y por el otro lado también está, no puedo negar mi pasado de ingeniero, ¿no es cierto? El haber estudiado ingeniería, eso también me da una metodología, ¿no es cierto? Y una visión también de lo que es energía, ¿no? Como a nivel profundo. Es en ingeniería donde aprendí lo que es frecuencia, onda, átomos, vibración, y de alguna forma logré integrarlo con la parte de las emociones, ¿no? La parte del mundo más interno. Entonces creo que eso también es una fortaleza en mis sesiones y en el trabajo que vengo realizando el año 2005. ¿Cuánto duran tus sesiones y las terapias? ¿Cuál es el valor de ellas? ¿Y dónde las realizas para que la gente te pueda ubicar de mejor forma? Bueno, este último tiempo, como me tocaba viajar, ¿no es cierto? Como tú sabes, me tocó hacer taller y consulta en otros países, todo eso, y tuve que dejar la consulta, por lo que durante el último tiempo he estado atendiendo a domicilio. Ahora, en tiempos de pandemia, en lo que nos encontramos ahora, obviamente que el a domicilio se ha complicado un poquito y estoy funcionando de forma online. Entonces, mis sesiones presenciales, que espero volver pronto y ya con una consulta próximamente, quizás por ahí por el 15 de octubre estoy dando una primicia, puede que vuelva a abrir mi consulta. Y esas sesiones presenciales en donde hay una parte de conversación, hay una parte de entendimiento, hay una parte de trabajar. De repente a veces también con las runas, hay un poco de Reiki también. Es una sesión que dura 2 horas y que tiene un valor de 40.000 pesos. Y en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Las sesiones online las desarrollo por distintos canales. Hay gente que prefiere hacerlas por Instagram, por cualquier aplicación que tenga videoconferencia, ¿no es cierto? Y las sesiones online tienen una duración de 1 hora y media y tienen un valor de 30.000 pesos. Entonces las personas pueden solicitarme, buscarme a través de las redes sociales. No sé si las puedo dar en Sí, por Instagram. supuesto, sí, de todas maneras igual van a aparecer Me pueden buscar en abajo aquí en el Instagram. programa. Ah, perfecto. Bueno, en Sí. Instagram me pueden buscar como Rodrigo Taibo o como @rtaibos. La S es de Saldías, de mi segundo apellido. En Facebook está la página del manual, ¿no es cierto? Manual básico del traje humano. También me pueden escribir por ahí, por algún mensaje. La página web, eltrajehumano.com. Ahí pueden encontrar las librerías donde está disponible el libro y también hay un formulario de contacto. Así que es cosa de buscarme. Incluso en Google, si colocan Rodrigo Taibo, probablemente le va a salir alguna de mis redes sociales y por cualquiera de ellas me pueden contactar. Por Twitter también, no hay problema. Por cualquiera se contactan conmigo y agendamos una sesión. Sí, por supuesto. De todas maneras, como te decía, para todas las personas que nos siguen y que nos están viendo en este programa, van a tener abajo, van a aparecer todos los contactos y redes sociales relacionadas con Rodrigo. Rodrigo, tú bien me decías que trabajas las artes marciales. Cuéntame, ¿a través de las artes marciales uno puede llegar a dominar el sufrimiento y la rabia?
Ah, excelente pregunta, extraordinario. Sí, sí, por supuesto. Es uno de los propósitos, ¿no es cierto?, que tienen sobre todo las artes marciales, ¿no? Nosotros sabemos que existe lo que es la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Y a veces uno intenta hacer algo, no lo resulta, se frustra y deja de hacerlo. Y se queda con la frustración, ¿cierto? Y mucha gente en la que llega a la consulta es precisamente porque no saben manejar lo que es la frustración. Sin embargo, a través de las artes marciales, uno está obligado a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Me acuerdo perfecto de clases donde hacíamos 5.000 bloqueos o hacíamos la clase de las 5.000 patadas. Y de tanto practicar y practicar y practicar, uno va desarrollando lo que es la tolerancia a la frustración. Y uno vuelve a hacerlo hasta que le resulta. Y de alguna forma, sin saber o sin darse cuenta, mientras uno está practicando, uno va desarrollando lo que es la tolerancia a la frustración y va desarrollando la capacidad y el gustito por mejorarse y por darse cuenta que mientras uno más practica, más resultados va obteniendo. En mi caso, por ejemplo, me tomó 8 años ser cinturón negro. Entonces, imagínate lo que significa trabajar la tolerancia y la frustración. ¿Cuántos golpes habré hecho en 8 años? ¿Cuántas patadas habré hecho en 8 años para lograr hacer un giro perfecto, una patada perfecta? Entonces, sí, me recuerdo también que mi sensei decía, cuando el cuerpo sufre, aflora el espíritu. Y de tanto machacarse uno ahí en las artes marciales también uno va desarrollando el espíritu, ¿no es cierto? El volver a pararse, el volver a hacerlo, el volver a intentarlo. Entonces, desde mi punto de vista, las artes marciales son una excelente ruta, un excelente camino, una excelente herramienta para desarrollar el espíritu, para templar el espíritu, como decía mi sensei. También lo son los deportes, ¿no? Pero me parece que las artes marciales, ¿no? Las artes marciales tienen esto de ser un arte y de ser marcial. Entonces van un poquito más allá del deporte. También he practicado mucho deporte. En la universidad jugué rugby, en el colegio jugué voleibol, mucho de equipo, de trabajar en equipo. Pero el karate también a uno lo ayuda a encontrarse con uno mismo, a estar solito y a valérselas por uno mismo. Y las artes marciales, para la gente que no las conoce, que a veces las confunden, ¿están muy relacionadas con la meditación o solamente con lo que tiene que ver con el tipo de repetición de alguna maniobra? Tiene que ver con el autoconocimiento de tu cuerpo, tiene que ver con ser capaz de dominar tu cuerpo. Para dominar tu cuerpo también hay que desarrollar mucho del espíritu, ¿no es cierto? Desarrollar tu vehículo, tu templo, cultivar tu templo, ¿no es cierto? Tenerlo saludable, funcional, a su máximo potencial, también es algo que nos entregan las artes marciales. Al final de las clases, nosotros siempre, cuando termina una clase, uno se colocaba en el suelo, en una posición hincado, que se llama Seisan. Y cuando estábamos en Seisan, nuestro sensei decía Mukso. Y todos cerrábamos los ojos y teníamos un momento ahí de irnos hacia adentro y de ser capaces de revisar todo lo que habíamos practicado, todo lo que habíamos hecho, cómo corregir, cómo mejorar. Y también tiene esta parte como de meditación que dices tú, como contemplativa de lo que ocurrió durante la clase. Entonces me parece que va muy ligado, ¿no? El karate, como tú sabes, es de origen japonés y la cultura japonesa está muy ligada al mundo de la meditación, al mundo interno, al budo, ¿no? El camino del guerrero, que me parece que todo apunta finalmente a cultivar el espíritu, como decíamos, a mirar hacia adentro, a encontrarse adentro, a través de cultivar el cuerpo, el físico, o aprender un arte de guerra, ¿no? Sí, es como las artes marciales, también como el Reiki, que también viene de Japón. Y También. finalmente la importancia, ya sea a través del ser humano, desde el interior hacia el exterior, puede ir desarrollando la propia conciencia, ¿cierto? Así es. Cuéntanos, Rodrigo, para no hacer más larga esta entrevista y dejar con gustito a poco a nuestros seguidores para después tenerte en otra oportunidad. Si quieres algún mensaje decir a los que están viendo este programa y algún mensaje relacionado con estos tiempos, algo que nos quieras aconsejar. Claro, mira,
estamos viviendo tiempos muy, muy especiales, ¿no es cierto? Muy movidos. Hemos tenido la oportunidad de que nos corten las distracciones del mundo externo. Hemos tenido que estar encerrados por obligación. Para algunos ha sido un infierno y para otros lo han sabido aprovechar para conectarse, ¿no es cierto?, con sus emociones, para ver lo que está pasando por la cabeza, entender sus pensamientos, y también para desarrollar más lo que es la vida familiar, ¿no? Muchas veces antes uno se enojaba, alguien se enojaba con la señora, pum, partía para afuera, o se enojaban los hijos, pum, partían para afuera, y siempre como evadiendo la situación. En cambio, hoy en día en pandemia nos hemos visto forzados, ¿no?, a solucionar, a enfrentarnos y a entendernos. Y me parece que es un trabajo que ha sido un poquito a la fuerza, pero que me parece que en el futuro, tarde o temprano, vamos a ver los frutos de lo que es la pandemia. ¿Cuál sería mi mensaje? De que aprovechemos el vuelito, de que aprovechemos el vuelito y que sigamos en esto de entendernos, de mejorar nuestras relaciones, ¿no? Dentro del manual también hay mucho del mundo chamánico, y en el mundo chamánico se habla de esto por mí y por todas mis relaciones. Y siempre se está trabajando en cómo mejorar las relaciones. En el manual básico del traje humano estamos centrados en la más importante, que es la relación con uno mismo, cómo amarse, cómo entenderse, cómo valorarse. Y cuando mejoramos nuestra relación con nosotros mismos, entonces mejoramos también nuestra relación con otros. Entonces, para mí ese sería un gran mensaje en estos tiempos, y que aprovechemos el vuelito, como decía, para seguir profundizando, ¿no?, en ser más amorosos, en entender nuestras emociones, en mejorar nuestra comunicación y nuestras relaciones con los demás. Así es bien importante, sobre todo, hacer una pequeña introspección de que el ser humano necesita también generar una mayor conciencia, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel de toda la humanidad y de todo lo que nos rodea, ¿sí?, con la naturaleza también. Es un buen momento también para Así leer. es. Vuelvo a reiterar, tu libro, obviamente, Manual Traje Humano, para que lo busquen en las librerías. ¿Alguna librería específica donde la podamos encontrar aquí en Santiago, por ejemplo? Bueno, hay muchas que leo, hay en la página web www.eltrajehumano.com están publicadas las librerías, ¿no es cierto?, donde están disponibles. Hay varias, como te decía, que leo, hay algunas, está la Karma Libros ahí en la Nueva Lion, y hace poquito también me asocié con una distribuidora, así que próximamente va a estar en la Feria Chilena del Libro, en la Contrapunto, en las grandes librerías, que cuesta tanto entrar como independiente. Pero ya de a poquito estamos a través de Mink, que es una distribuidora, estamos logrando ya estar en las grandes librerías. Y si no lo encuentra en la librería, pídaselo a su librero para que él se ponga en contacto y en su librería también esté ahí el manual básico del traje humano. Sino directamente con la Sociedad Chilena de Reiki. También va a Sí. ser otro canal. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algún libro o algo que esté en mente, que esté por salir, algo nuevo relacionado con, como por ejemplo un manual número 2 o algo así que nos tengas por ahí, alguna sorpresa para este año o ya el próximo? Bueno, el manual siempre está en constante evolución, ¿no es cierto? Siempre les digo, bueno, el manual básico del traje humano, esta lámina, es del año 2006, ¿sí? Ya cumplió 14 años, y a mí todavía me sigue dando respuesta, a mí todavía me sigue funcionando. De hecho, tengo una lámina pegada ahí en la pared, y cada cierto tiempo la miro, y es como el ejercicio, ¿no?, de hacerle preguntas y que de alguna forma te da respuestas. Y por ahora, bueno, estoy más centrado en lo que son las redes sociales, en expandirlo, ¿no es cierto? Expandirlo, y probablemente ya en no mucho más tiempo vamos a estar publicando contenido para las redes sociales, con nuevas interpretaciones, con nuevas formas de entender este manual, y llevarlo cada vez más a la vida práctica, a la vida cotidiana, que me parece que es una de las cosas que a ti también te llama la atención, de lo fácil que es de llevarlo a la práctica. A veces uno escucha contenido espiritual o contenido y pareciera como muy elevado, ¿no? Como que uno tuviese que tener una túnica y estar pelado, como los monjecitos. Sin embargo, uno es capaz de vivir su espiritualidad en el diario vivir, independiente de a lo que te dediques o a lo que trabajes. Y ese es un poquito el propósito del manual, ¿no? Llevar la espiritualidad a cualquier estilo de vida. Claro, de una forma también que de llevarlo a ejemplos
vividos, ejemplos que suceden diariamente, que eso es lo importante y lo que más es muy rescatable dentro de tu libro, porque a veces, tal como dices tú, uno piensa que está la meditación, que la energía o todo lo que tenga que ver a nivel de conciencia humana son ejemplos tan grandes que uno a veces dice, yo no puedo alcanzar esto. Pero si uno se da cuenta, por ejemplo en tu libro, vuelvo a recalcar, con simples y sencillos ejemplos que tú colocas, uno dice, a mí me ha sucedido esto, yo estoy pensando esto, yo puedo mejorar a través de esto. Hace un clic que a veces es lo que más necesitamos como seres humanos. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, Un por gusto, esta Nicolás. entrevista que nos ha otorgado en el día de hoy. Voy a dejar invitado a todos nuestros seguidores a que nos sigan viendo. Todas las semanas tendremos un nuevo programa con distintos invitados. Y antes que se me olvide, como dijo Ocho, la conciencia es la mayor alquimia que hay. Solo síguete haciendo más y más consciente y encontrarás que tu vida cambia para mejorar en todas las dimensiones posibles. Muchas gracias, Rodrigo, y nos estamos Gracias a ti, viendo Nicolás. entonces en la próxima. Que estén muy bien y Un saludos a gusto. nuestros seguidores. Igual. A todos. Acuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que estén muy bien. Chao, Igual. chao. Chao, chao. Hasta pronto.